¿Me escuchás? Sí, hola, ¿cómo ¡Qué estás? bueno! Lo logramos, lo logramos. Finalmente. Sí, acá estamos. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Vos? Me alegro. ¿Qué hora es allá? Las 8. Las 8 de la noche. Bueno, nada, te agradecemos, en lo personal te agradezco mucho todas las vueltas que dimos y a las que aceptaste dar para estar en el libro. El libro, como sabés, ya está publicado y vos sos autora de uno de los capítulos, así que la idea era charlar. Estamos charlando con cada uno de los autores en distintos momentos y la idea es charlar con cada uno para que pueda expresar, incluso en algunos casos nos ha pasado actualizar un poco también la información. Ok, Así que nada, tomémoslo como una charla recontramena, en donde podamos dar cuenta un poco del texto sin tanto spoileo, digamos, pero que podamos dar cuenta así del texto. ¿Te parece? perfecto, dale. Bueno, como decíamos, vos sos una de las autoras de la segunda versión o del capítulo 2 de la vía digital de los medios y la comunicación. En uno de los textos, uno de los capítulos que a mi parecer, y siendo el editor de todo el volumen, digamos, challengea o desafía bastante a los lectores en una propuesta que no es necesariamente tan directa con lo que propone, sino que toca tangencialmente a la problemática, pero que es una problemática que tanto las agencias de publicidad tradicionales como digitales están atravesando con sus clientes, que tiene que ver con un poco el título, fundamentalmente, que es un poco de cómo pasar de la performance a la supervivencia, ¿no? O sea, cómo dejamos de hablar de lo que es performance para hablar de supervivencia como sociedad y como miembros de la sociedad. Hecha esta introducción, me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo surgió la temática, por qué te estás involucrando vos en esa temática, y como la verdad que los temas eran bastante libres en ese sentido y nosotros sabíamos o conocíamos un poco lo que vos escribías, vamos, ¿por qué propusiste escribir sobre ese tema? Sí, dale, por supuesto. Bueno, tengo acá el libro, ¿no? Me lo han mandado Sí, sí, ustedes. yo también lo tengo. Muy Qué bien. bueno saber que lo tenés en papel y que llegó allá y Sí, que, llegó. pero me llena de orgullo. Sí. Bueno, eso, mi capítulo es el capítulo 8 para los que tengan el libro. Y bueno, se llama De la performance a la permanencia. Y básicamente toco en la temática sobre cómo el cambio climático está afectando el negocio de las empresas. Quizás es difícil un poco pensar qué tiene que ver el cambio climático con el trabajo que hacemos en el día a día. Más que nada porque, bueno, desde mi rol como directora de estrategia, lo que hago todos los días es básicamente resolver problemas de negocio, resolver problemas de marca, armar campañas creativas, trabajar con los creativos en entender cómo posicionar a las marcas de la mejor manera. Pero bueno, el cambio climático ya es una problemática que se ha establecido en el Reino Unido, donde yo vivo, como tema prioritario. Se lo entiende como una problemática social, ambiental, económica y está tocando todos los aspectos de la sociedad. Una de ellas, los negocios y las marcas. Eh, Así Vos, que vos arrancás, claro, vos arrancás el capítulo haciendo como una especie de recorrida post pandemia, ¿no? O sí, finalizando la pandemia, y desde allí haces como una mirada bastante introspectiva de lo que están las agencias hoy, cómo es incluso la estructura de las agencias y cómo piensan las agencias también. Por ahí me gustaría hacer un refresh o desde esa mirada, digamos, cómo está hoy también, si viste algún cambio, o un avance o incluso un retroceso también. sí, bueno, la temática todavía está y sigue creciendo y creciendo y la verdad es que todos los meses se ven campañas creativas nuevas que tienen que ver con tratar de fomentar hábitos de consumo más sustentables. Después podemos, digamos, evaluar o tratar de criticar o ver esas campañas con otro ojo, a ver si realmente están buscando la sustentabilidad o si es como otra forma digamos, anclar a las marcas con algo que es nuevo y es interesante, eh, pero, digamos, siguiendo sosteniendo el nivel mismo de consumo. Pero al mismo tiempo, eh,
la sociedad en sí está pensando sobre cómo ser más sustentable, cómo ser, eh, cómo comprar marcas de otras maneras. La realidad es que también en el Reino Unido hoy tenemos una crisis de inflación, no como la que se Bueno, está viviendo en no soy el Argentina. mejor interlocutor para ese tema, ¿eh? No, Un pero argentino en este momento no es el mejor interlocutor para ese tema. no, pero sí está, hay muchas campañas que están anclándose en precios y en alivianar la presión que está sintiendo la gente en su bolsillo, como le pasa en todos lados del mundo. Entonces, creo que hoy en día, si tenemos que hacer un relevamiento de lo que está pasando en la industria inglesa, en la creatividad, diría digamos, la presión que se está viviendo respecto a los precios, y obviamente hay una crisis constitucional también porque está cambiando el primer ministro, digamos, hay un montón de cosas sucediendo. Digamos, la crisis de cambio climático sigue estando muy presente. Eh, Obviamente, no como diciendo, no desde las marcas diciendo hay una crisis de cambio climático, sino las marcas abarcando la temática desde el punto de vista de eh, repensar el consumo y los productos en general. Eh, Compartimos un poco tu mirada como de los tres grandes componentes de lo que de la discusión, ¿no? Los consumidores, las marcas y las agencias. ¿Quién tiene hoy una mirada más madura o incluso más que una mirada, una acción más madura con relación a este tema? Me refiero, vos recién decías, los consumidores a veces dejan de comprar. También hablábamos que algunas marcas están mostrando tímidamente, incluso con algún sentido un poco light, este tema. No hablamos de las agencias, pero digo, ¿quién crees vos que asumió más maduramente el tema y que es el que está ejerciendo la presión, por así decirlo? Creo que la presión viene de varios lados, o sea, viene de los consumidores tratando de rechazando algunas de las prácticas más dañinas de algunas empresas, viene de las empresas mismas tratando de poner productos más innovadores en el mercado, y viene también de parte del gobierno que están metiendo nueva legislación que básicamente lo que busca hacer es limitar la cantidad digamos, de impacto climático que la actividad empresaria y comercial tiene, con un fuerte enfoque en las industrias de la aviación, del transporte, que generan mucha contaminación y contribuyen mucho al cambio climático que se ve en general. Entonces, digamos, en esa perspectiva, la presión viene de tres niveles distintos, digamos, consumidor, empresa y gobierno. Entonces, se está viendo de distintas maneras. O sea que acá, justamente esta semana, estaba hablando con algunos exportadores, justamente más que nada de productos agroindustriales, y les están pidiendo para 2023 ya la trazabilidad de la totalidad de sus productos, ¿no? O sea, que puedan identificar para poder exportar, ¿no? Para Mm, que el Reino Unido y la Comunidad Europea en particular puedan comprar sus productos, que puedan identificar la trazabilidad y desde ahí que tengan algún compromiso con las Naciones Unidas, con los 17 compromisos de las Naciones Unidas de sustentabilidad. Y la verdad que, bueno, es como un cambio de paradigma también eso. O sea, me seguro, parece que en algún punto primero viene con un producto cambiado y después viene con la comunicación de ese producto, me refiero. O sea, de qué manera las agencias o quienes están a cargo de comunicación, crees vos, y acá es la pregunta, están tomando este tema, incluso hasta te diría si lo conocen en profundidad, si saben qué decir, mm, por eso te decía cuán maduro está, ¿no? Si realmente saben qué decir, si saben cómo ponerlo en su mochila, por así decirlo. claro. Yo creo que las agencias se están dando cuenta, digamos, a distintos niveles. Hay algunas que están mucho más maduras respecto a la temática. De hecho, digamos, es prueba de que hay agencias que están siendo muy buenas armando mensajes creativos y campañas creativas porque se las ve en la calle y funcionan esas campañas. Entonces, se Ujú. ve que ya hay agencias que están trabajando sobre la temática. La realidad es que, digamos,
es un desafío para las agencias entrenar también al staff interno, a la gente que trabaja en estrategia, en creatividad, en Claro. medios, porque cuando uno, digamos, recibe un brief de un cliente, eh, digamos, con un link relacionado al cambio climático, es como algo muy distinto, ¿no? Eh, tiene sus, o sea, primero que nada, se ve en la terminología y el lenguaje que se usa. Hablamos de, no sé, dióxido de carbono, hablamos de impactos en sequías, en incendios, en cosas que no son del día a día de un trabajo de publicidad normal. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran oportunidad para las agencias también de proveer un tipo de entrenamiento a su staff para, digamos, ayudar a los estrategas a generar estrategias que tengan sentido y que hagan crecer a las marcas y al mismo tiempo también ayudar a los creativos a entender cómo tienen que abarcar mensajes que digamos, y lo digo por experiencia personal, cuando el mensaje está muy, muy relacionado al cambio climático, muchas veces los consumidores No fluye. no reaccionan de la manera más correcta o de la manera más positiva en vez de correcta, digamos. Entonces hay que encontrar como distintas avenidas, distintas formas de llevar a la gente digamos, llevarla a través de un proceso, un camino creativo, un journey quizás en el cual, digamos, vayamos haciendo el link por ellos, porque también es difícil entender cómo el producto que uno va y compra en la góndola cuando necesita Claro. lo que sea, qué impacto tiene y cuál es el impacto climático que la empresa está generando en sus modos de producción, en sus modos de transporte, en todo lo que tiene que ver con hacer que el producto llegue al Costco, al Digamos, Carrefour, a donde sea. vos lo dijiste bien recién en la etiqueta, ¿no? Que es como en definitiva uno de los primeros contactos que tiene el consumidor con el producto, si se trata de un producto comestible o un producto que se vende en góndola. ¿Vos crees que es un espacio que las marcas están utilizando para comunicar estos temas? Bueno, ¿O falta mucho trabajar ese aspecto, digamos? em, acá Te en el corrí un Reino poco de tu Unido capítulo, ¿eh? están. Te corrí No, un poco de no, tu capítulo, pero. es una pregunta que, digamos, que tiene dos lados, básicamente. O sea, la realidad es que acá en el Reino Unido están buscando pasar una legislación que, tal como acá ya se utiliza rojo, amarillo y verde para mostrar la cuenta calórica que tiene un alimento en el supermercado, en el packaging, hacer ese mismo tipo de, digamos, categorías de colores, pero para el impacto climático. El tema es que, si bien se está haciendo eso, el otro lado de la cuestión, y es que por investigación que yo he hecho digamos, información que hay de cómo los consumidores digamos, reaccionan a ese tipo de cosas, es que es difícil entender qué hacer con la información, ¿no? Porque, digamos, hace poco salió acá una campaña de una bebida energizante, digamos, competidora de Red Bull, ¿no? Digamos, con Un una, producto nuevo. sí, un producto que está en góndolas hace un montón, pero que esta Ah, vez salió con una campaña muy grande, la marca se llama Tenzing, diciendo que era el primer energy drink que era completamente carbon sustentable. neutral, ¿no? De carbono neutral. Y, digamos, comparaba también la cantidad de carbono que otros productos emiten comparado con la de ellos. Y la investigación que se ha hecho con consumidores, y estos son de papers, digamos, publicados en lugares prestigiosos, es que los consumidores no saben entender la información, no pueden entender qué Claro. significan 3 Carbono toneladas de neutral. dióxido de carbono en el ambiente. Entonces, realmente estamos hablando de beneficios o cosas buenas de producto que en realidad no tienen ningún valor porque no suman nada. Entonces, De- el desafío es demostrar el beneficio de una manera que los consumidores puedan entender qué es lo que significa eso para ellos y en general digamos, para el resto de la sociedad o de la categoría en sí. Pero bueno, todavía hay cosas y es una temática complicada que tiene muchos desafíos distintos al trabajo normal.
Tal cual. Uno podría tener una mirada sobre tu artículo, quizás, digamos, apocalíptica, o el artículo tiene un poco una mirada apocalíptica, pero prefiero quedarme con lo que de alguna manera cerrás en el artículo, que es también pensar en esto, en marcas pioneras, en algunas campañas interesantes, en algunos cambios de hábitos que están sucediendo. Eh, ¿cómo ves vos un poco no digo el futuro, porque no me refiero a un concepto inabarcable, pero sí en el futuro cercano, esto que decías vos, ¿no? O sea, una ley que se puede tratar, esa ley que mencionabas recién, de etiquetado sustentable, por así decirlo, ya está en tratamiento, es un proyecto. Digo, ¿qué Eh, otros pasos observás vos? Sí, la realidad es que hay cosas sucediendo en todos lados, digamos. El mismo, el lunes, esta semana, en Estados Unidos acaba de pasar un plan de trillones, digamos, dedicados a mitigar el cambio climático y dedicados a, eh, digamos, explotar un montón de industrias que van a ser buenas para el futuro. La Unión Europea está hablando de un montón de nuevas legislaciones todos los meses. Acá en el Reino Unido ya es ley que no se van a poder vender más autos a nafta a partir del 2030. Entonces, digamos, para mí hay una oportunidad enorme desde el punto de vista de las agencias de publicidad, porque la publicidad lo que hace es normalizar hábitos de consumo. Entonces, la publicidad tiene esa capacidad hermosa de poder mostrar en la tele y mostrar en medios de alta difusión que las cosas pueden ser normales y que los cambios que se pueden hacer no tienen que ser tan, digamos, tan complicados. Entonces, en ese sentido, me parece que la oportunidad es digamos, enorme a nivel de, hay mucho por ganar. Claro, Y para las marcas, digamos, llegar al mercado con un mensaje innovador, con un mensaje que pinta otra forma de ver el futuro, digamos, para mí es un brief espectacular. Eh, pero bueno, tiene también que ver con el propio rol que las empresas, digamos, tienen en generar la problemática desde un primer punto, ¿no? Porque como cuento en mi artículo, en mi capítulo, hay 100 empresas que son responsables del 70% de las mm, emisiones de bueno, dióxido de carbono, ¿no? Y a ver, esas 100 empresas, son la mayoría son empresas de petróleo, ¿no? Empresas de petróleo, de gas, de energía en general. Entonces, a ver, a no ser que trabajes en ese tipo de industria, industria, no es específicamente algo que quizás tu cliente sea 100%, digamos, responsable. Pero sí claro, hay una realidad que es que las empresas son muy responsables de la situación, digamos, de crisis climática en la que hoy digamos, en la que hoy se encuentra el mundo y por eso también hay miedo alrededor digamos, tener un mensaje muy relacionado a la crisis del cambio climático, porque, bueno, también se puede caer en una situación en la cual, mirando la forma en que las empresas actúan, quizás no sean tan consecuentes con sus dichos. Entonces, en ese sentido hay que estar muy atento de no caer en el greenwashing, eh, claro, claro, que es claro. demostrar, tratar de pintar a las empresas como más sustentables de lo que realmente son. Sí, y los informes de sustentabilidad detrás, un poco dibujados también, podemos decirlo. Digo, de esas 100 empresas apuesto que el 100% que mencionabas, que no están catalogadas, pero que un poco las podemos deducir, son todas nacidas en el siglo XX o siglo XIX. Digo, uno tiende a pensar que las empresas por ahí nacidas en el siglo XXI ya nacen con otra perspectiva, con otra mentalidad y tienen mucho más presente estos temas, ¿o me equivoco? No, o sea, las empresas están catalogadas y se las sabe con nombre y apellido. Em, Y número y de quit y dirección. claro, y la verdad que yo no sé por qué no se le sabe con nombre y apellido a los directores de esas empresas, ¿no? Porque también esos son
personajes con influencia global que deberíamos estar tratando de traer para el lado de la Sí, nuestra fuerza. causa. Sí, sí, Claro, sí. tal cual. Pero bueno, digamos, yo creo que las empresas del siglo XXI, y con esto me refiero a empresas de hoy en día que sean producto de la situación cultural, social y económica que vivimos hoy en el 2022, pueden tener mucho para ganar si están diseñadas de otra manera. Por eso, en mi capítulo hablo sobre una nueva forma de pensar los negocios y las estrategias de negocio que en vez de, digamos, tomar la pregunta sobre, digamos, cómo puedo generar eh, ganancias y con esta empresa, tengan otro tipo de pregunta que, Claro. digamos, siga a la lógica de cómo puede esta empresa ser, eh, digamos, redituable, pero al mismo tiempo genere cuestiones positivas en el mundo. Y no cuestiones positivas porque, digamos, queremos ser todos filántropos, sino porque realmente se nos acaban las Los recursos. cosechas, se nos acaban los Sí. recursos, digamos, los ríos están contaminados. Hay un montón de cuestiones naturales que nosotros necesitamos para que te llegue esta lapicera o para tu botella De para tomar agua. agua. Todo necesita recursos naturales y la verdad es que en los últimos 100 años los hemos consumido y no los hemos repuesto. Entonces, hay una gran oportunidad para que las empresas empiecen a reponer al mismo tiempo de que sean redituables económicamente. Última pregunta, Flor, no te quiero molestar más, pero sí me gustaría cerrar con una pregunta que también es un subtítulo de una parte de tu capítulo que tiene que ver con el rol de las agencias de publicidad. Vos recién mencionabas en algún sentido que hay una gran oportunidad ahí para las agencias, pero así como hablaste del rol de las marcas, me gustaría que cerremos con cuál es el rol o cómo esperamos que pueden llegar a ser, cómo diseñamos, cómo podemos planificar que debe ser el rol de las agencias en esta propuesta de cambio que humildemente hacemos en el libro. Sí, bueno, creo que hay una problemática importante en lo que es el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Claro. Las agencias creativas hoy en día están trabajando mucho a proyecto y las relaciones de largo plazo con clientes en las cuales tenemos el brief anual de tal cosa o el brief, digamos, de esas relaciones de cliente y agencia que se desarrollan, eh, han digamos, se han acortado, ¿no? Se han achicado. Entonces, creo que la propuesta también tiene que ver con pensar el impacto que puede tener las campañas eh, hoy en día, pero también cómo creamos y cómo generamos valor de marca en el largo plazo. Sí, Eh, incluso me animo a sumar algo que en realidad las agencias también podrían llegar a ser grandes agentes de cambio en la medida en que motiven a sus clientes a esos cambios. Digo, me parece como debería ser un gran aliado de los consumidores, un gran aliado de este cambio en el sentido de que son los grandes articuladores de su comunicación. Seguro. Digo, que si no son quienes lo alertan de la situación, digamos, viste que todos dicen, somos partners del negocio, las agencias se muestran como partners. Bueno, si ya sos que sos partner del negocio, ya que sos socio del negocio, deberías ser, vamos, tener como prioridad este tema, entiendo yo, no sé, porque no Sí, deja sino de ser un cartel. sí, seguro. Creo que también es algo que menciono en el capítulo del libro, que es difícil que las agencias de publicidad cambien o tengan una influencia o tengan un impacto en los modelos de negocio de los clientes cuando muchos de los clientes están buscando a consultoras de negocio para que los eh, Asesoren. ayuden y asesoren con esos temas. Entonces, lo que sí nos compete a nosotros desde el rol de agencia creativa es lo que te comentaba antes sobre normalizar estos hábitos de consumo, eh, mostrar que, digamos, no digamos, algunas veces tener otros hábitos de consumo también puede ser bueno.
Claro. Es difícil también considerando que, viste, la cultura de la influencia y Tomás Balmaceda habla mucho de esto, sobre cómo los influencers también tienen un rol en fomentar todo el tiempo el querer comprar nuevos productos y nuevos estilos y nuevas trends. Y, y en ese sentido creo que también está bueno pensar cómo la publicidad puede, digamos, analizar qué tipos de consumo nos hacen bien y qué otros tipos de Mm. consumo podemos reemplazar por otras actitudes, otras filosofías de vida. Eh, y de vuelta, no tratando de buscar samaritanos en los consumidores, No, sino no, claro. No. pensando en cómo, digamos, repensar algunos hábitos que también sean acompañados por otras estrategias de negocios. Sí, inclusive, pensando otra vez en el rol de las agencias o de la industria publicitaria en su macro, digamos, concepto, digamos, debería sumar esta pata. No queda bien, digamos, bajar línea o inducir, pero sí como un grado de responsabilidad, me refiero, que asuma un cierto grado de responsabilidad en ese sentido, compartido con sus clientes, digamos. De hecho, un poco lo decís vos en el texto, digamos, literalmente. Digo, te estoy Sí, robando tus seguro. palabras, en definitiva. No, y creo que también las oportunidades son enormes para las agencias creativas. Yo creo que vamos a ver presupuestos, digamos, Claro, enfocándose en esta temática. reorientado, Sí, reorientado, totalmente. claro. De la misma, yo hago un paralelismo en mi capítulo diciendo, bueno, de la misma manera que la revolución digital hizo que todos los, digamos, que un montón de agencias se tengan que adaptar, que un montón de presupuestos se empiezan a poner en digital, que un montón de cosas se muevan de un lado al otro. Yo creo que, digamos, si la década de los 2000 o 2010 fue, digamos, muy fuerte el impacto de la transformación digital, en la década de los 20 y de los 30, el impacto de la sustentabilidad va a ser una problemática que, digamos, corte transversalmente a todas las categorías y a a todos los negocios. Entonces, hoy en día, Es muy digamos, probable que también reoriente esos presupuestos, claro. sí, seguramente, y que también veamos como o sea, como hoy en día las campañas, digamos, pueden ser más chicas o más grandes, pero creo que va a haber mucho más inversión en este tema y en abordar este tema. Digamos, para mí son los próximos ganadores de Cannes Lions, ¿no? Son los próximos Mm, ganadores de los premios más prestigiosos de la industria. Entonces, en claro. ese sentido, los que lo hagan bien y las agencias que entiendan bien, que entiendan también el rol de las empresas de decir no somos perfectas, pero estamos haciendo esto y esto de esta manera, eh, digamos, tienen mucho por ganar. Yo en el libro menciono varios ejemplos, tengo varios ejemplos de campañas positivas y una que menciono es una de Volvo que se hizo acá en el Reino Unido, eh, bueno, también muestra cómo la empresa ya está pensando en que si bien sus autos fueron diseñados para la seguridad de los que manejan Sí, y de los pasajeros, toda desde su incepción, de su origen como empresa, hoy en día, con el aviso que sacaron el año pasado, pusieron un mensaje en el mercado diciendo, si bien nosotros durante 100 años nos enfocamos en la seguridad, hoy digamos, la problemática más grande que pone en riesgo nuestra seguridad es el cambio climático. Y con esa campaña, que está muy buena, ganaron un Cannes Lion, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez lo vamos a ir viendo más y va a haber... bueno, eh, además es un ejemplo de una compañía que es coherente, ¿no? También, digo, que hace, dice y hace. Digo, también sí, es, hay que, digo, por eso se acompaña. Bueno, Flor, no te robo más tiempo. Nada, me encantó la charla, me encantó repasar tu capítulo. Ojalá te podamos volver a convocar nuevamente con bueno, un tema gracias. similar o una profundización.
Me alegro que tengas un ejemplar entre tus manos Sí, sí, y sí. gracias una vez más por estos minutos y bueno, nada, ojalá si algún día estás por Buenos Aires nos podamos encontrar y si me toca a mí ir a mí al Reino Unido también me gustaría charlar Perfecto. contigo. Dale, buenísimo. Gracias una vez más, así que quedó presentado tu capítulo y nada, espero que los lectores lo puedan disfrutar. Bueno, muchas Gracias, gracias a vos. al contrario, chao, 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 chao. gracias.